¿Tengo que calentar o no tengo que calentar el motor en la mañana cuando está demasiado helado? Es una pregunta que muchas personas se han hecho, es una práctica que también muchos hacen y es una práctica que también muchos ignoran. El punto es, ¿cuál de los dos está correcto? En este video te voy a explicar con detalle para que entiendas cómo funciona el motor y si lo tengo que hacer o no. Para saber la respuesta a esta incógnita o a esta pregunta no es tan fácil como decir sí o no. Debemos entender antes de responder a esta pregunta es cómo funciona el sistema de inyección de combustible y cómo funciona el sistema de lubricación y también la temperatura, cómo afecta al motor. Primero lo primero, tu motor en la mañana estuvo alrededor de 8 horas o un poco más detenido. Suficiente para que se enfríe y suficiente para que todo el aceite que está en la culata y baje por los canales de decantación hacia el cárter de aceite, decante casi en su totalidad. Si bien el motor está diseñado, tiene diferentes bruñidos, por ejemplo el cilindro, para que se mantenga una película de aceite, y también el propio aceite está diseñado para que se mantenga en las superficies que se tiene que mantener. Entonces el motor en la mañana técnicamente no parte seco, porque si partiera seco los daños serían catastróficos y tendría una vida útil mucho menor a la que tiene prácticamente. No parte seco, pero sí parte con una capa límite o lubricación límite o de contorno. ¿Qué significa esto? Que es una capa muy delgada, la cual está presente en todas las piezas motrices del motor y de esa forma puede comenzar a moverse sin tener mayores daños. Si bien la condición de arranque en frío en la mañana es totalmente perjudicial porque equivale a 250 kilómetros recorridos aproximadamente en desgaste al motor, y es por ello que debemos tener conductas que faciliten tener una vida útil más prolongada de tu motor. Así lo cuidas y también te ahorras dinero. Sabiendo esto, vamos a partir con el sistema de lubricación. El sistema de lubricación, primero hay un depósito que se llama cárter. Ahí es donde está todo el aceite de tu motor, se almacena, y también después tiene un succionador, luego tiene una bomba, luego está el filtro de aceite y de ahí parte hacia todos los lugares inexplorados del motor, vamos a decir. Cuando le das arranque en la mañana, el aceite tiene que partir desde el cárter, desde abajo, hasta la culata. La culata es el último lugar que se lubrica en el motor. Actualmente filtros de aceite de buena calidad disponen de una válvula antirretorno, entonces la presión de aceite que está desde el filtro de aceite hasta la culata no disminuye, se mantiene, y de esa forma no le cuesta tanto trabajo lubricar al motor completamente hasta la culata. El punto es que tenemos que tener un debido respeto con eso para que el motor no se dañe. ¿Y cuál es ese respeto? Permitir que el motor al menos se lubrique completamente. Eso equivale a 10 segundos desde que le das arranque hasta 30 segundos, o si quieres asegurarte mejor, puede ser hasta que baje el ralentí como recomienda el fabricante de tu vehículo en el manual de usuario. ¿Y por qué entonces estoy diciendo 10 o 30 segundos? Bueno, porque 10 o 30 segundos se demora el motor en lubricarse completamente. ¿Y por qué el fabricante no te dice 30 segundos entonces? Te dice que baje la RPM o que se apague el testigo, que es un termómetro azul en el tablero. Es más que nada una medida de seguridad, porque se entiende que no todos, cuando le dan arranque al motor, van a manejar de manera suave cuando esté el motor frío. Entonces se deja un rango de tiempo para que tome una temperatura aceptable de funcionamiento o mínima para que puedas manejar de manera segura sin dañarlo mayormente cuando salgan, porque la idea es que cuando le das arranque y está frío el motor, esperes a que se lubrique y luego sales de manera suave, porque está muy frío, las holguras son mayores y es más fácil barrer la película lubricante. Entonces esto equivale a mayor desgaste en el motor. Esa es la idea de no exigir el motor cuando está frío, que se desgaste menos. Sabiendo esto, tenemos que también conocer un poco el aceite de motor. Hoy en día los aceites de motor tienen mucha más tecnología de lo que tenían antes. Por lo general, actualmente se ven mucho más aceites sintéticos y semisintéticos que mineral. Mineral no se ve tan. ¿Por qué motivo? Porque el aceite sintético tiene la capacidad de proteger el motor en mayor porcentaje, debido a que tiene mayor paquete de aditivos que lavan el motor. El aceite se adhiere a las superficies del motor y no se remueve. Tiene la capacidad de fluir en bajas temperaturas y en altas temperaturas, fluir más en bajas temperaturas que en altas temperaturas. Sostiene su viscosidad conforme va subiendo la temperatura y conforme la va bajando igualmente. Esa es la idea de un aceite motor, porque si estamos en una zona geográfica en donde existe una temperatura muy baja, la idea es que el aceite motor fluya rápidamente al motor y lo lubrique de manera inmediata. Y por otra parte, la idea es que sostenga la misma viscosidad en altas temperaturas para que no se licuefaccione o no se convierta, no baje su viscosidad y no se convierta más en agua que en aceite.
Es por ello que los aceites actualmente tienden a ser multigrados. Por ejemplo, el 5W40, viscosidad 5 grados SAE para bajas temperaturas. W hace la referencia a winter, invierno, a que está diseñado para baja temperatura. El 40 es la viscosidad SAE para altas temperaturas. Hoy en día los aceites son bastante delgados, es decir, tienen una viscosidad baja. Además, marcas reconocidas y cumplen con las últimas normativas de aceites tanto para gasolina y diésel. Tienen paquetes de aditivos que tienen una mayor fluidez en bajas temperaturas y menor fluidez en altas temperaturas. ¿Y por qué es esto si es tan contradictorio con el tema de la temperatura y la viscosidad? Lo tienen porque en bajas temperaturas la idea es que lubriquemos el motor rapidísimo, para evitar precisamente el desgaste prematuro, y en altas temperaturas que no fluya tanto, para que se sostengan las superficies que tenemos que lubricar y de esa forma no se evacúe y las superficies no se toquen metal con metal. Ahora que ya conocemos más o menos cómo funciona el sistema de lubricación del motor y también el aceite dentro del motor, tenemos que saber cómo funciona el sistema de inyección. El sistema de inyección se compone de diferentes sensores, los cuales sensan, interpretan magnitudes, temperatura, presión, el estado de los gases, por ejemplo. Afuera es la temperatura exterior y el volumen de aire que entra al motor, ¿cierto? El volumen lo mide el sensor MAF o Mass Air Flow, sensor de flujo de aire másico que entra al motor. Este sensor mide la cantidad de aire que entra al motor. Luego tenemos el IAT, Inject Air Temperature, que mide la temperatura del aire que ingresa al motor. Tenemos el Engine Coolant Temperature, el ST, o sensor de temperatura de motor, que está sensando directamente la temperatura del coolant o el refrigerante de motor, que está a la temperatura del motor. Y también tenemos el sensor de oxígeno, sensor lambda, sensor O2, como le quieren llamar, que sensa el estado de la combustión, el estado de la mezcla que sale a través del tubo de escape, y así sabe cómo está la mezcla. Por lo general este sensor funciona cuando ya está caliente el motor, y cuando está frío está haciendo un promedio entre la temperatura del motor y la temperatura de aire de entrada, y de esa forma calcula la cantidad de combustible que inyecta. Hay más sensores, pero no los voy a mencionar en este minuto porque están asociados a otras cosas que también funcionan para el sistema de inyección, cuándo inyectar, cuándo generar la ignición o salto de chispa, y entre otras cosas. Sabiendo que el motor está frío, va a inyectar mucho combustible, y el ralentí es muy perjudicial para el motor por dos razones. Primero, porque el motor está constantemente batallando contra su propia compresión y succión para no apagarse, porque eso genera una resistencia enorme para el motor para girar. Y la otra es la mezcla rica, que están directamente relacionadas. La mezcla rica se genera porque está frío el motor y porque está constantemente batallando, como dije anteriormente, para no apagarse. Para que entendamos lo que es mezcla rica y mezcla pobre. Mezcla rica significa que la mezcla entre aire y combustible, que eso tiene que ser estequiométricamente correcto, es de 14,7 partes de aire por una de combustible. Esa es la mezcla estequiométricamente perfecta. Cuando la mezcla está rica, significa que tiene mucho combustible y poco aire, ¿sí? Eso genera mucho carbón cuando estalla esa combustión dentro del cilindro, y ese carbón son muchos sedimentos de gases nocivos de escape, muchos hidrocarburos de la propia gasolina que están crudos sin quemar todavía, que se adhieren a las paredes del cilindro, que van cayendo al cárter poco a poco, que van cortando el aceite de motor, le van quitando las propiedades, y también que se van almacenando en el escape y en el catalítico. Poco a poco, esto ya cuando va el motor aumentando su temperatura, todos estos hidrocarburos y esta carbonilla se empieza a remover y se empieza a vaporizar. Esta es la razón principal de por qué se recomienda que tú inicies la marcha en cuanto bajes las RPM y no mantengas el motor en ralentí andando por mucho tiempo, que a fin de cuentas lo que hace es dañar tu motor. Si bien el motor no se va a dañar en el corto ni en el mediano plazo, se puede dañar en el largo plazo. En conclusión, lo que haces al dejar calentando tu vehículo durante mucho tiempo es contaminar más, perder combustible, dañar un poco más el motor. Usas el vehículo en viajes cortos, estuvo detenido durante toda la noche, también se genera una condensación dentro del motor, porque el motor está muy frío y al tener un shock térmico de subir su temperatura rápidamente, que es propio de la combustión y propio del funcionamiento normal del motor, genera agua adentro del motor, ¿sí? Esa agua se deposita en el aceite motor. ¿Cuál es la importancia de que el motor siempre funcione a temperatura de trabajo? Es que esa agua y esos hidrocarburos que fueron a parar al motor por estar frío, se evaporen. La temperatura ayuda a que todo esto se evapore, a que los metales se dilaten,
a que el motor funcione mucho mejor, mucho más fluido, mucho más protegido. Si vas a hacer un viaje, ojalá que el motor esté en temperatura de funcionamiento, que en el periodo del viaje el motor anda en temperatura de funcionamiento. Si no lo puedes hacer, vas a tener que modificar el consejo y precalentarlo un poco más, nada más que hacer. Por ejemplo, en una zona geográfica donde hace demasiado frío, los vidrios están congelados y sí o sí tienes que activar la calefacción, y el viaje medianamente corto, no te va a quedar de otra que por lo menos calentar un poco el motor. Estos consejos aplican tanto para motores a gasolina como para motores diésel. El punto es que para motores diésel el frío es un problema mayor que para el motor a gasolina. ¿Por qué? Porque el motor diésel se enciende la mezcla gracias a la compresión, la temperatura y presión. No es por una chispa como es en el bencinero. Entonces, para que le demos arranque al motor diésel necesitamos las bujías incandescentes, que es lo que todo motor diésel debiese tener. Entonces, cuando tú le das arranque al motor, antes de que le des arranque en climas demasiado fríos, por ejemplo, menos 10 grados Celsius, una zona geográfica donde hace mucho frío, das contacto, ¿cierto? Observas el testigo de bujías incandescentes que aparece en el tablero de instrumentos. Se apaga. Eso quiere decir que la bujía incandescente se encendió, tomó mucha temperatura y luego se apagó, ¿cierto? Y eso genera temperatura dentro de la cámara de combustión, facilitando el arranque del diésel en frío. El punto es que cuando hace mucho frío, probablemente solo darle contacto una vez no sea suficiente y te cuesta arrancar o no arranque. Entonces se hace el truco de contacto varias veces. Das contacto una vez, observas el testigo de bujías incandescentes, que se apague, luego lo haces de nuevo y de nuevo, unas 3-4 veces, y de ahí das arranque. Entonces así va a ser más fácil que el vehículo arranque. Por otra parte, el diésel comienza a perder capacidades de fluidez dentro de las cañerías de combustible, menos 10 grados Celsius. Entonces es por ello que vehículos ya incorporan calentadores de combustible, y también se vende aparte los Engine Block Heater, que son calentadores del bloque de motor. Facilitar precisamente el arranque de estos vehículos y evitar que tengan tanto desgaste en frío. Y claramente es un mito basado en una realidad, en una verdad, que antiguamente era correcto hacer eso, porque los autos carburados, si tú no los calentabas, propiamente se apagaban o funcionaban bastante mal al principio en la partida en frío, y era recomendable calentarlos durante un tiempo prudente para que anduvieran correctamente. Ahora con el sistema de inyección cambió todo esto, y la computadora sabe cuánto combustible inyectar para que el motor no se apague. Si aún no me crees, te voy a dejar unos links para que leas tú mismo o tú misma y te informes por tu propia cuenta. Sin nada más que decir, si te gustó el video, aprendiste algo nuevo y te gustan los autos, sígueme en mi canal Car Wings de TikTok y YouTube. Nos vemos en el próximo video. Recuerda darle like, comentar y compartir para que me ayudes a llegar a más gente, más se puedan informar, sigamos haciendo videos, y por supuesto que cualquier sugerencia, idea, consejo será bien recibida. Nos vemos en el próximo. Hasta luego.